¿Dos cámaras? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Me acompañan hoy Pedro Barroso, presidente del Festival de la Federación, presidente de la Federación Extremeña de Folclore, y Laura Llera, que es la directora del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura, que es el leitmotiv de esta rueda de prensa, presentar la 37ª edición del Festival Folclórico de Pueblos del Mundo de Extremadura, un evento cultural sin precedentes, un evento cultural del mundo que aúna nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra identidad como extremeños, y que tiene además un recorrido desde 1986, un festival que ha sabido entenderse, reconocerse, crearse, seguir funcionando con grupos que ha ido aumentando de todos los rincones del mundo en un encuentro de culturas diversas. Este Festival Folclórico de los Pueblos es un claro reflejo de la apuesta que este Ejecutivo hace por nuestro patrimonio material e inmaterial, por nuestras tradiciones y, sobre todo, por lo que nos diferencia, por lo que nos hace únicos. No queremos ser solamente un apoyo económico este año como otros, con 55.000 euros. Queremos ser algo más, queremos ser ese apoyo a ese fomento, a esa difusión y esa bienvenida a estas culturas. Es mucho más que un festival de música y de danza, es un espacio de convivencia, es el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo a través, ya lo veréis ahora, de talleres, visitas guiadas, actividades, y promover el intercambio cultural y mostrar la riqueza que tenemos y la riqueza que nos traen. Es un viaje de ida y vuelta al folclore y es una cita además que esperamos con mucho deseo durante todos estos años. Son 2 semanas, alrededor de 300 personas de países como México, Uruguay, Venezuela, Colombia, Kenia, Serbia y Brasil, que recorrerán nuestra región ofreciendo espectáculos de alegría y de color. Hay que destacar que la gala comenzará en la Plaza Mayor de Garrovillas, de Alconétar, con la participación del grupo de coros y danza El Escaramujo, que ofrecerá un recopilatorio de las danzas más representativas de Extremadura. En esta misma localidad tendremos Gastrofolk, en la Plaza de Alonso de Mendoza, donde habrá una demostración de comidas típicas de los países participantes y que se llevarán también talleres y grupos de Kenia y de Uruguay. Como novedades, este año hemos cambiado la sede principal, que se traslada de Cáceres al Colegio de Villafranca de los Barros, durante 15 días, donde se podrá vivir y palpar la magia del folclore. Y asimismo, también se organizará un zoco etnográfico, una exhibición de artesanía de los diferentes grupos participantes en el patio del colegio, con el que se busca promover la convivencia y el intercambio cultural. Desde allí también se organizará una visita guiada a Zafra con el fin de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de nuestra región. Quiero sobre todo agradecer al presidente, a la directora y a todas las personas que participan el esfuerzo que hacen, que es mucho, la importancia que tiene para nosotros este festival, el recorrido que tiene y darle mucha larga vida. Solo me queda invitaros a todos a participar, a ver todas estas localidades con este folclore nuestro y a seguirlo para intentar llegar a la siguiente edición con mucha más fuerza si cabe. Voy a darle la palabra al presidente para que les pueda contar algo más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días, gracias por la asistencia. Me gustaría empezar mi intervención agradeciendo, como no puede ser de otra manera, a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura su fundamental y primordial apoyo a este buque insignia de la Federación, que es el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, porque indudablemente es el organismo que nos posibilita que esto tenga 37 años de andadura ya y esperemos que cumplir otros 37 por lo menos. Así que mil gracias por su apoyo, por su confianza en la Federación Extremeña de Folclore y por hacer que este festival en definitiva sea posible y viable. Estamos hablando de uno de los festivales, yo a mi parecer, más importante, hablando de cultura, no solamente en Extremadura, sino en España y creo que también en Europa, porque dado el número de días de los que consta nuestro festival y el número de grupos que participan, pues es uno de los más grandes y más potentes de toda España e inclusive de toda Europa, y creo que nos deberíamos sentir orgullosos por ellos. En concreto van a ser 17 días los que vamos a estar
recorriendo un total de cerca de 70 poblaciones extremeñas, 70 poblaciones que se dice pronto, pero hay que mover mucha logística y tener en cuenta pues, muchos factores para que en todas las poblaciones salga todo a pedir de boca, como realmente queremos, y que cada municipio sea municipio grande, municipio pequeño, con más recursos, con menos recursos, puedan disfrutar de este festival y de las actuaciones y agrupaciones que nos acompañan. En definitiva, un evento de luz, de color, de música, de tradición, de vestuario, de avivar los sentidos que van a hacer que estas noches, esperemos que no muy calurosas de agosto, pues puedan ser bien recibidas por todos los vecinos de localidades donde vamos a ir con todas estas agrupaciones. 10 agrupaciones internacionales de distintos países latinoamericanos, africanos, de Europa del Este. En definitiva, bueno, pues es 15 días, 17 para ser más correcto, 17 días de convivencia, 17 días de cultura, que no solamente los grupos van a deleitar a los vecinos, sino que desde la Federación Extremeña de Folclore, pues como bien ha dicho la consejera, también queremos que los grupos se vayan con ese buen sabor de boca de Extremadura, y para ello pues vamos a hacerles todo lo posible para que conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras fiestas, nuestras localidades, y les tenemos preparado a los grupos que nos visitan pues un completo programa de actividades. Como bien ha dicho Victoria, daremos el pistoletazo de salida el día 1 en la Plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar con esa gala inaugural, a la cual invito a todo el mundo a que venga a verlo, porque siempre es un espectáculo magnífico y maravilloso. Y después también, como otra actividad principal, tendremos el domingo 10 en la localidad de La Garrovilla la actividad del Gastrofol, una actividad muy simpática, muy llamativa, donde los grupos del festival pues conviven con los vecinos de la localidad, haciendo y elaborando alguna receta típica de su festival, que después los vecinos pueden degustar pues gratuitamente, haciendo pues una mañana de fiesta y de convivencia. Paralelamente también tendremos talleres donde los participantes van a enseñar a bailar a todo aquel que se quiera acercar, con lo cual, bueno, pues como veis, un programa bastante extenso de actividades que tenemos programadas. Recalco mi agradecimiento a la Junta de Extremadura por hacer posible esta maravilla de festival, que esperemos que salga todo bien, y para poder tener algún dato más en concreto de los grupos que nos acompañan, le voy a dar la palabra a mi compañera Laura Llera, directora del festival, que nos va a hacer un resumen de estas agrupaciones que van a convivir con nosotros estos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Como bien ha dicho tanto la consejera como mi compañero Pedro, bueno, pues serán 10 grupos que recorrerán cerca de 70 localidades del 30 de julio al 15 de agosto. El primer ballet que nos acompaña es el ballet da Cultura Negra do Recife, que es de Brasil. Este ballet nos llega procedente de Recife, famosa por su carnaval callejero. El maracatú, el frevo, la ciranda, esa mezcla de ritmos y cultura y alegría son las que nos acompañarán y vendrán procedentes de Brasil. Luego tendremos 2 grupos de México, Conjunto Folclórico Fiestas de México, de Tutitlán, y Compañía de Cultura y Tradición Mexicana de Santa Rosa de Jáuregui. Bueno, qué deciros de México: mariachi, Jalisco, Veracruz, polka, la falda. Bueno, poco os puedo decir de México que no sepáis. Desde Kenia nos viene el grupo África Tumbas. Es un poderoso grupo folclórico de bailarines que actúan como embajadores culturales, donde proponen promover y exhibir el rico arte del folclore keniata a través de la música y la danza, ya que la danza cultural es una forma de vida para ellos, por ejemplo la de los masái, como todos pueden conocer. El quinto grupo que nos acompaña es Compañía Sintana de Colombia. Fue creada en 2013 y es una compañía dedicada apasionadamente a promover y revalorizar la danza colombiana. Desde Venezuela nos viene el ensamble Folcriollo Ritmo y Color. Venezuela era un país que hacía muchísimo tiempo que no nos visitaba en el festival debido a la situación del país, pero que este año, bueno, pues lo tenemos. Vienen de Cebarina.
y vienen con diversos géneros venezolanos, caribeños y latinoamericanos. Desde Europa del Este nos acompaña Ensemble Branko Krasmanovic, de Serbia. Es un grupo creado en 1945 como una de las actividades culturales de la Universidad de Belgrado. Es un grupo que ha ido ganando mucha experiencia y tiene numerosos premios, el último recibido en 2018 en China. Desde Ecuador nos acompaña la Asociación Cultural Raíces del Ecuador, grupo creado en 2015 con el fin de difundir la cultura ecuatoriana a través de sus danzas típicas como es la bomba del chota, la chagra, todo procedente de Ecuador. El penúltimo grupo que nos acompaña es el Ballet Folclórico Añoranzas de Uruguay. Es creado en 2015 y dirigido por la profesora Graviela Areosa, con el fin de difundir el folclore uruguayo a través de la milonga, el tango. Y como último grupo que nos acompaña es el Ballet Casumalle, que es de Senegal. Es un ballet ya muy conocido en nuestro festival y nos vendrán pues con los chembés y con los timbales que animan y con las danzas de fuego. Desde aquí, pues invitar a todos a que durante estos 17 días en alguna de las localidades nos acompañen y disfruten de las noches de luz y color que desde este festival siempre tenemos el gusto de ofrecerles en agosto. Muchas gracias. No sé si quieren hacerle alguna pregunta. ¿Nada? Pues muchísimas gracias por haber venido. ¿Queréis que nos hagamos?